El día de hoy, en continuación con las sesiones, con el tema emergencia obstétrica, hemorragia postparto, tenemos al doctor Cristian Irías, al doctor Paul Luna y a la doctora Ingrid Sauceda, que desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia, la Facultad de Ciencias Médicas, desde el posgrado, como parte del proceso de vinculación que se tiene y que hemos estado realizando desde con la Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos a la doctora Yadira, quien es la coordinadora del servicio y que pues ha apoyado en todos estos procesos. Les cedo el micrófono. Muchísimas gracias a cada uno por estar siendo presente y participar de la actividad, y agradecerles a cada uno de los médicos que están siendo parte. Les cedo el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias y bienvenidos. Ya puede iniciar. Gracias por la oportunidad que se nos da de continuar con las charlas informativas. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy importante como ser la hemorragia postparto. Siempre hemos de recordar que sigue siendo en nuestro país la principal causa de muerte materna. Entonces, para que sepamos y podamos aprender hoy algún manejo, algunas indicaciones que tenemos que tener de signos de alerta para que podamos aplicarlos cuando estamos con la paciente. Entonces, con ustedes los residentes de segundo año, el doctor Irías, el doctor Luna y la doctora Sauceda. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. No sé si me logra escuchar. Sí se escucha, doctor. Ok, no sé si la pantalla se observa bien o hay algún problema. Aquí yo miro Si que en la pantalla puede está bien. como poner en modo presentación para que se mire más amplia la diapositiva. En la esquina inferior derecha, ahí sale la parte del 81 donde sale el zoom, ahí sale para el modo presentación, para que salga en pantalla completa. Realmente mi computadora aparece como modo presentación. No sé si nadie de ustedes todavía no aparece. Ahí. Sí. Ahí ya. Hola, sí, todavía no, permítame, estamos con el control. No me sale la opción para... doctor Paul, ahí en donde está el porcentaje, 81%, ahí hay un icono. Ahí dele clic y se le va a ampliar. Que desde aquí no logro darle clic. 81%. Voy a tratar de entrar y después salir, porque a mí me parece como que estuviese completo. Sí, entonces dele compartir pantalla para que le logre, ajá, a eso es lo que, entonces cancele el compartir y luego vuelve a ingresar. Está compartiendo pantalla. Okay. Voy a intentar nuevamente para ver. Sí, claro. ¿Ahora? Mucho mejor, listo. Hoy sí, ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctora Díaz, por esta oportunidad, también a Telecomunicaciones, también por brindarnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Cabe presentarnos, vamos a estar repartiendo este tema, tanto por mi parte, mi nombre es Paul Luna, residente de segundo año, al igual que el doctor Cristian Irías y la doctora Ingrid Sauceda. Vamos a hablar de este tema tan bonito, ¿verdad? Realmente es un tema muy importante que creo que todo personal de salud debería saber acerca de este tema, recordando que la parte tanto materno, infantil, es un bloque fundamental, principalmente en lo que es en el bloque de salud por parte de nuestro país.
El tema que hablaremos hoy es acerca de una emergencia obstétrica, al igual que se estarán hablando estos días. El tema de hoy va a ser acerca de hemorragia posparto. Muchas veces nosotros siempre hemos escuchado hemorragia posparto, lo hemos asociado a características como el famoso código rojo, ¿verdad? Recordemos que hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte materna. Incluso la hemorragia posparto forma parte fundamental de las principales tres causas, ¿verdad? Las principales tres causas, al igual que los trastornos hipertensivos, al igual que sepsis. Quizás nosotros no le escuchemos, ¿verdad? Pero en otros países, al igual que nosotros manejamos lo que es el código rojo, hay otros países que manejan las otras complicaciones obstétricas, como código azul en el caso de trastornos hipertensivos o código amarillo en el caso de sepsis, ¿verdad? Son protocolos o códigos que en muchos países de Latinoamérica, ya sea como Ecuador, Bolivia, se han dado bastante, que están sumamente bien organizados. Bien, damos inicio a esta parte, ¿verdad? Era como algo introductorio a la parte de lo que es hemorragia posparto. Vamos a definir como una hemorragia posparto todo aquello que es aceptado como una pérdida de cualquier cantidad de sangre que puede llegarte a causar un signo de hipovolemia o inestabilidad hemodinámica en el paciente. En la hemorragia posparto podemos tener dos situaciones. Podemos decir que puede haber una hemorragia posparto, ya sea si el parto es ya un parto o puede ser si es vía cesárea. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuando estamos hablando de que realmente se está presentando una pérdida significativa de sangre? Un ejemplo, en parto se considera que aproximadamente un 500 ml de pérdida sanguínea se considera como una hemorragia. En cambio, la cesárea se considera alrededor de casi 1000 ml. Muchas veces nosotros, estando en nuestros establecimientos, la forma de cuantificar, muchos lo hacen o es muy común que se hace como al tanteo. Sin embargo, tanto la OMS, incluso en las normas, nos indica que cuando cuantificar una hemorragia, lo podemos hacer con el simple hecho de cuantificar la cantidad de las gasas que nosotros encontramos al momento de nosotros realizar la obtención del parto. El hecho de tener las gasas, las compresas o incluso todo el ambiente que está circulando alrededor de todo esto del parto, nos puede dar una idea de cuánto ha perdido la sangre. Desde el hecho de cuantificar lo que es una pequeña torunda, tiene una gran cantidad de volumen que ésta puede aceptar. Entonces, muchas veces hemos pasado desapercibidos de esos objetivos, ¿verdad? De esos percances, nos hemos fijado y nosotros podemos definir como mucho mejor de esta manera, ¿verdad? Con el simplemente de cuantificar lo que es nuestro equipo, lo que es una hemorragia posparto. Bien, vamos a tener que también la hemorragia posparto se va a considerar cuando también presentemos, ya sea a nivel laboratorial, con una pérdida de más del 15% del hematócrito. O también cuando se presenten signos o síntomas de hipovolemia, es decir, cuando tenemos signos de hipovolemia o inestabilidad, estamos hablando de cuando una paciente se encuentra taquicárdica, cuando una paciente presenta síntomas de gasto, frialdad distal. Esos son síntomas que pueden indicarnos que en ese momento quizás clínicamente no se mira a la paciente, pero podemos tener estos signos que nos van a dar alertas, nos están avisando de que la paciente está a un grado de hemorragia posparto. Bien sabemos que todo el conjunto de acciones que nosotros vayamos a realizar para poder nosotros evacuar o tratar una hemorragia posparto, siempre menciona y por eso colocamos un pequeño relojito ahí arribita para que tenga su significado. Significa que todas las acciones que nosotros vamos a hacerlo, tenemos por lo menos una hora para poder realizar un conjunto de acciones que nos puedan llegar incluso a salvar la vida de una paciente, ¿verdad? Son conocimientos que debemos tener casi todo el personal de salud. En la situación epidemiológica en cuanto a nuestro país, se considera, como habíamos dicho, que la hemorragia posparto es una de las principales causas de muerte materna. Muchas veces nosotros no solamente incluimos lo que es la situación en el parto, sino que también la hemorragia se puede dar durante el puerperio, que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos y ya solamente porque se terminó el parto hemos dejado a un lado el puerperio. Y el puerperio es también fundamental, es parte del embarazo y es una de las etapas en donde también se pueden dar principalmente las hemorragias posparto. Hoy en día se considera que alrededor de las 52% de las muertes están asociadas a hemorragia posparto, especialmente aquellas que son retención de restos placentarios, atonías uterinas, y son frecuentemente más que todos en los centros hospitalarios.
creo que nosotros, por nuestra parte, como experiencia podemos tener. Hemos tenido gran cantidad de partos extrahospitalarios o referencias que nos han llegado muchas veces con gran cantidad de restos placentarios, o incluso pacientes que han cursado con atonías uterinas, hipotonías, y que quizás cuando llegan a nuestros lugares, muchas veces no se han detectado estas causas, cuando si uno logra detectar estas causas, uno puede incluso llegar a salvar la vida de una paciente y tomar acciones. Vemos que la hemorragia postparto es casi la principal causa de muerte materna en nuestro país. La hemorragia postparto la vamos a clasificar en dos etapas. La primera etapa vamos a considerar como una hemorragia primaria y una hemorragia secundaria. ¿Cuál va a ser aquella hemorragia primaria? La hemorragia primaria va a ser aquella que se da dentro de las primeras 24 horas, es decir, en las consiguientes durante el parto. Y la hemorragia secundaria va a ser aquella que se dé 24 horas después o 6 a 12 semanas posterior al posparto, ¿verdad? Entonces, una hora para poder nosotros delimitar si estamos hablando ante una hemorragia temprana y una hemorragia tardía. Por eso es sumamente importante lo que es la vigilancia en cuanto al puerperio, que muchas veces no nos damos cuenta y las pacientes de la nada les da una hemorragia postparto. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a tener en cuanto a la hemorragia postparto? Tenemos varios. Para mencionar, entre los más comunes, la paridad. Es decir, ¿la paridad a qué se refiere? Podemos tener pacientes que han sido multíparas, es decir, pacientes que en nuestro país es frecuente y lo vamos a ver bien seguido, que han tenido alrededor de 8 a 10 partos. Todas estas pacientes, al momento del posterior del parto, el útero es tan desgastado después de tantos partos que han tenido que son sumamente difíciles de que se vuelvan a contraer. Entonces nosotros sabemos que una paciente que viene con una alta paridad es una paciente que hay que estar, ojo, hay que estar alerta, porque una paciente que hay que estar encima, que justamente después del parto uno cree que son pacientes fáciles, pero no, realmente son pacientes que hay que tomarle mucho cuidado. Por otra parte, aquellas pacientes que presentan una prolongación del primer estadio del trabajo de parto, aquellas pacientes que permanecen en un estado de fase de dilatación y persisten igual, y persisten con los mismos cambios, son úteros que realmente están demasiado bajo un efecto hormonal que es tan sostenido que al momento de que se cese todo el trabajo de parto, esa conexión o ese vínculo hormonal se termina a tal punto de que ya no existe una respuesta refleja que permita la contracción nuevamente. Por eso tenemos muchas veces la presencia de lo que son hipotonías o atonías uterinas que suelen darse muy frecuentemente. Las pacientes con obesidad, bien tenemos que es frecuente, las pacientes aquí en nuestro país tienen un alto índice de obesidad, ¿verdad? Incluso no solamente eso nos ayuda o nos dificulta, perdón, la forma de cómo podemos atender a estas pacientes, porque el hecho de que, vamos a ver más adelante, que muchos de los manejos constan de solo dar un masaje uterino, muchas veces en estas pacientes que persisten con una obesidad de alto grado es bien complicado realizar maniobras que se pueden realizar en otras pacientes. Aquellas pacientes que tienen cesáreas previas, muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? O tenemos el concepto de que porque es cesárea va a volver a ser cesárea. Sin embargo, no siempre es así, ¿verdad? Siempre, toda paciente siempre se le da la elección de que pueda tener por vía parto, siempre y cuando su cesárea, es decir, su antecedente, su gestación previa de cesárea haya sido por una contraindicación que sea absolutamente plena cesárea, sí. Pero tenemos muchas ocasiones donde nosotros damos parto a la cesárea o quizás no hemos dado parto a la cesárea, sino que nos llegan pacientes, ya sean los centros de salud, a las unidades de salud, que llegan con cesáreas previas y son pacientes que quizás no llevan un buen control, pero hay que tener que poner mucho atención a estas pacientes, porque estas pacientes que tienen una cirugía previa son sumamente fáciles de que el útero se pueda romper. En ese momento puede haber una ruptura uterina, ¿verdad? Muy frecuente, o se puede ver una discedencia de la misma histerografia. También tenemos los trastornos de la coagulación. Muchas veces los trastornos de la coagulación, cuando no encontramos como causas diferentes, ya sea otonías o problemas traumáticos, nos quedan tanto las partes de los trastornos de coagulación, o sea, son pacientes que tienen dificultad sumamente para poder coagular, ya sean por alteraciones de tiempos de coagulación o trastornos plaquetarios. Pacientes que tienen antecedentes de hemorragia pospartos previa. Creo que siempre el componente genético, el componente de antecedente es sumamente importante,
por el hecho de que esta paciente ya había tenido este antecedente, hay que tener cuidado porque me puede llegar a predisponer, porque quizás no se sabía, no se estudió la causa de la hemorragia previa, pero al momento de que tenemos a la paciente, estamos ante un antecedente de suma importancia, porque probablemente esta paciente tiene muchas probabilidades, así como pueden ser pacientes como las pacientes con partos pretérminos, que también hay que tener mucha importancia en cuanto a eso. Pacientes que durante la expulsión de la placenta duran después de 18 minutos. Sabemos que el periodo se considera que cuando se aplica un manejo activo, se debería considerar hasta 15 minutos o un manejo no activo hasta los 30 minutos. El hecho de permanecer durante mucho tiempo la placenta puede llegar incluso no solamente a que no se desprenda la placenta, sino que incluso el mismo útero en muchas ocasiones pues, se contrae y deja la placenta dentro, y eso puede llegar a producir gran cantidad de sangrado. Bueno, y la otra causa que es similar a muchas de acá es las causas que distienden el útero. Cuando hablamos de causas que distienden el útero, estamos hablando de causas como ya sean pacientes que tienen embarazos gemelares, que es muy frecuente, que la mayoría casi termina de cesárea, pero todavía no es como algo que siempre todos los partos gemelares son cesáreas. También aquellas pacientes que tienen gran cantidad de líquidos se le define como un polidramios, ¿verdad? Pacientes que tienen también macrosomía fetal, es decir, que muchos de los bebés tienen mayor peso, se consideran que estos llegan a causar una gran distensión a nivel del útero, y justamente cuando el parto se da, los úteros quedan bastante distendidos, pues mucho más costoso que estos se puedan contraer. Entonces vemos un conjunto de factores de riesgo que hay que tener demasiado cuidado al momento de ver lo que es el parto, ¿verdad? Son diferentes situaciones que tenemos que ver. Bien, entre las principales causas vamos a tener una mnemotecnia muy importante, en la cual es muy fácil de aprender, y es algo que creo que todo el mundo me ha escuchado, pero es una mnemotecnia que va a ser mucho útil en momentos especialmente de crisis, porque esta es una emergencia que hay que tener cuidado y descartar todas las causas. Vamos a tener entre las principales causas, o la más frecuente, es el tono. Este es un 70%, ¿verdad?, de las causas de hemorragia postparto, seguidas de un trauma considerado un 20%, sean desgarros o laceraciones, tejido, es decir, presencia de restos placentarios que quizás quedaron ahí, o las extracciones difíciles de placenta, o trombina, como ya hemos dicho, problemas de coagulación, ¿verdad? Son sumamente frecuentes, o es la causa menos frecuente. Entonces, cada vez que nosotros evaluamos por qué está sangrando la paciente, que se nos venga siempre, ¿verdad?, lo que iniciamos. Es una paciente que tiene factores de riesgo, es una paciente que hay que verificar las causas. ¿Cuáles son nuestras causas principales? 4 que hay que hacer: tono, trauma, tejido y trombina. Son 4 principales causas de las cuales nosotros tenemos que hacer un ejercicio mental y hacerlo de manera rápida, porque tenemos menos de 1 hora para poder ejercer todo este conjunto de acciones. Muy bien, cuando nosotros establecemos la causa de la hemorragia utilizando el esquema de las 4T, vamos a evaluar cómo yo evalúo cada una de estas 4T. Es decir, si yo quiero evaluar el tono, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Es evaluar lo que es la contracción uterina, es verificar si yo realmente, el útero, por eso se menciona siempre un tercer manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, verificar que el útero esté plenamente contraído. Vemos que es muy frecuente que se dé, que es bien difícil evaluarlo, como le habíamos dicho, en los casos de aquellas pacientes que tengan un factor de riesgo de obesidad, es más complicado a diferencia de los pacientes, ¿verdad? El trauma, siempre que vemos que está sangrando, hay que verificar que no exista un tipo de trauma, es decir, un desgarro. El desgarro no solamente se suele dar a nivel de piso vaginal, sino que también a nivel de caras anteriores, labios, incluso a nivel de uretra. Y muchas veces, que algo que siempre se nos escapa y que hemos visto frecuente, hay desgarros o laceraciones que se dan a nivel de cervix. Entonces hay que realizar una buena inspección ginecológica para poder establecer de dónde procede lo que es la parte del trauma, ¿verdad? Cuando esté procesando el sangrado. Tejido, vemos cómo vamos a establecer esto: la extracción manual de la placenta retenida o revisión de cavidad uterina para identificar restos placentarios en membranas. Suele pasar muy frecuente, es muy común que suele darse la retención de muchas placentas. Muchas veces es por la mala aplicación o la mala técnica de cómo extraer placentas. O la otra causa frecuente que se nos da bastante en el hospital materno es que gran cantidad de pacientes que vienen con partos pretérminos, son partos pretérminos que las placentas están tan inmaduras que muchas veces nosotros creemos que extrajimos completamente la placenta, pero la placenta en esas etapas, como está tan pretérmino, está tan inmadura,
queda adherida a lo que es la parte del útero. Entonces no nos damos cuenta, pensamos que está la placenta extraída y dejamos gran parte de esto, gran parte de membranas. La parte de la trombina, ¿verdad? Con el hecho de pruebas de coágulo, es un examen muy fácil, dura 1 minuto, en el cual cualquier personal de salud puede realizarlo, y claramente es mucho más fácil cuando tengamos exámenes de laboratorio para descartar que exista un problema de coagulación. Entonces vemos cómo nosotros podemos llegar a establecer este tipo de causas. Luego de que definimos la causa, ahora vamos a ver qué voy a hacer yo para detectar si realmente es esta causa. Hablando de la primera causa que estamos hablando es acerca del tono. Podemos tener la atonía uterina. Es la causa más frecuente de hemorragia postparto. El útero, luego de haber expulsado al placenta, no se retrae lentamente, ¿verdad? Para hacer hemostasia. Hay que diferenciar entre atonía uterina y hipotonía uterina. Atonía uterina estamos hablando que totalmente no tengo tono del útero, ¿verdad? Y la hipotonía uterina es que puedo tener tono, pero sin embargo no es un tono que es permanente, sino que es por intervalos. Y eso es lo que suele pasar muchas veces en pacientes ya en estado puerperal que producen hipotonías uterinas. Más adelante vamos a ver qué maniobras podemos utilizar para poder detener lo que es la hemorragia postparto secundaria a un tono. En cuanto al tono, habíamos dicho como recalcar y revalorar, el tono representa el 70% de lo que son las causas de hemorragia postpartos. Si nos referimos al tono, estamos basándonos en qué etiología. En pacientes que tienen una sobredistensión uterina, estamos hablando de embarazos múltiples, embarazos gemelares, macrosomías, pacientes que tienen polidramios, aumento de líquido, pacientes que tienen confetos con anormalías, ¿verdad? Son frecuentes que nos llegan a causar una sobredistensión uterina, así que hay que tener ojo con eso. La fatiga del músculo uterino es otra causa también de que nos puede llegar a producir una hemorragia postparto, es decir, porque tengo un trabajo de parto prolongado, porque probablemente yo tengo la paciente en expulsivo, fase de expulsivo, casi 1 a 2 horas, ¿verdad? Y la paciente ya está clínicamente agotado y no digamos el músculo uterino, va a estar mucho más agotado. Pacientes que tienen alta paridad, y lo que habíamos mencionado, casi alrededor de más de 20 veces mucho más frecuente el riesgo que estas pacientes puedan tener. Y el mismo antecedente de la hemorragia postparto, que es un antecedente que nosotros siempre tenemos que interrogar a la paciente previamente a su ingreso, interrogarla, indagar, será acucioso por el hecho de saber cómo estuvo el parto anterior. Creo que eso es algo fundamental principalmente, no solamente saber cuánto sangró en el parto anterior, sino incluso cuánto pesaron sus bebés en el parto anterior. Eso es algo muy importante que forma parte de la historia clínica. Las infecciones uterinas o coriamnitis, ¿verdad? Entonces, la misma ruptura prematura de membranas que llegan a producir infección a nivel uterino, es decir, las mismas infecciones pueden llegar hasta ser sistémicas, pero estas infecciones producen un cierto de irritabilidad a nivel uterina que dañan tanto por la presencia de tantos marcadores inflamatorios que dañan lo que es las partes del músculo liso y esos evitan que el útero se contraiga de manera adecuada, porque el útero siempre estuvo expuesto a un sistema infeccioso que nunca lo dejó de trabajar por su cuenta, ¿verdad? Tenemos la distorsión uterina o normalidad, es decir, pacientes que vamos a ver frecuente que tienen alteraciones como ya sean los miomas, que son frecuentes verlo en pacientes ya de edad avanzadas o placentas previas, ¿verdad? Que es sumamente, claramente, normalmente placentas previas no se ha indicado el parto, pero son situaciones en donde nosotros no solamente podemos tener durante el parto los sangrados, también podemos tener previamente, como en este caso, y ahí menciona las placentas previas, los miomas que también son frecuentes, que nos llegan a producir incluso alteraciones en el mismo trabajo de parto porque nos dificultan o nos alteran la estructura uterina, nos pueden llegar a producir que el gradiente o las contracciones a nivel de uterina no se den de manera adecuada. Y por otra parte tenemos lo que son agentes externos como son el uso de drogas uterinas o relajantes, es decir, vamos a tener algunos tipos de medicamentos que nos van a producir que el útero no se contraiga de manera adecuadamente. ¿Verdad? Como parte final, entonces vemos cómo nosotros vamos desglosando de manera ordenada el tono, verificando la etiología y sus factores de riesgo. Bien, entonces ya habíamos mencionado la atonía o hipotonía uterina, la definimos como una incapacidad del útero para poderse contraer de manera apropiada después del parto. Bien, entonces damos inicio. Aquí va a seguir mi compañera, la doctora Ingrid Sauceda, con lo que es la parte del uso de uterotónicos y diferentes manejos. Buenas tardes a todos, no sé si me escuchan. Buenas tardes. Sí, doctora.
Ok, como dijo mi compañero, mi nombre es Ingrid Sauceda, residente de segundo año de ginecología y obstetricia. A continuación tenemos que diferentes tratamientos que se pueden usar para diferentes causas de la hemorragia postparto, pero debemos tener en cuenta algo. O sea, nosotros identificamos a qué paciente o hacemos una historia clínica adecuada y identificamos los factores de riesgo. Entonces, siempre hay que actuar antes de que ocurran las cosas. Por ejemplo, si yo sé que esa paciente es multípara, que es un bebé masocrosómico, que es un parto gemelar, yo tengo que estar pensando que es una paciente altamente predispuesta a desarrollar una hemorragia postparto. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que debemos hacer un buen masaje uterino y después usar, el uso de uterotónicos. Cuando nosotros hacemos, después del alumbramiento, o sea, del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, o sea, obtenemos la placenta, entonces hacemos un masaje riguroso del útero. Pero vemos que en ese momento la paciente el tono del útero no es el adecuado o que no presenta tono. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, tenemos el uso de uterotónicos, en este caso, después del masaje uterino, que son 3, ¿verdad? Ya todos los conocemos, que son la oxitocina, el misoprostol y la metilergonovina. Que nosotros debemos de tener, o sea, más que todo saber, al menos yo en el pregrado no sabía que había un uso, o sea, en orden de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un mecanismo de acción diferente y no solo eso, la acción de cada uno tiene duración diferente. Por ejemplo, el primero que vamos a usar es la oxitocina. ¿Qué vamos a usar? 20 unidades de oxitocina en 500 de solución salina, pasar a 20 gotas estables, perdón, a 20 gotas por minuto. ¿Qué sucede? El accionar de ella es de manera inmediata y su efecto dura 30 minutos. Por lo tanto, ese es el primero que vamos a usar. Posterior, si vemos que es una paciente con alto riesgo de atonía uterina o hipotonía, entonces también podemos hacer uso de la metilergonovina, que la dosis es de 0.2 miligramos intramusculares y se puede incluso repetir cada 15 minutos con un máximo de 5 dosis. El accionar de ella es de 2 a 5 minutos y su efecto dura incluso hasta 3 horas. Posterior, muchas veces el que más usábamos, al menos a nivel de cuando yo era médico general, el misoprostol. Decíamos, pongámosle 600, 800 microgramos de misoprostol intrarrectal. Pero ¿qué sucede? Yo desconocía realmente, que fue un error, desconocía realmente que el efecto de este era de 1 a 2 horas. Pero también debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo una paciente con datos de inestabilidad hemodinámica, yo no voy a usar oxitocina porque la va a hipotensar más. O si tengo una paciente con antecedente de trastorno hipertensivo, ya sea gestacional o crónico, no voy a usar metilergonovina porque la metilergonovina es un vasoconstrictor que puede elevar más la presión. Por eso, el tratamiento de las pacientes no debe ser como receta de cocina, sino que siempre individualizar. Siguiente, por favor. Ok. Vemos que después del tratamiento medicamentoso, podemos hacer el uso de otras maniobras, como ser la maniobra bimanual, que es una maniobra de contracción bimanual del útero, que es mediante la maniobra de Hamilton, que muchas veces la podemos usar en el momento del posparto, que tenemos una hemorragia en ese momento. También, siguiente, podemos hacer uso del balón hidrostático, que es el balón de Bakri. Esto es muchas veces cuando, o sea, ya hemos evacuado todas las medidas que debemos usar en aquellos casos de que presenten hipotonía o atonía uterina. Siguiente. Antes de continuar con esta diapositiva, les debo mencionar que muchas veces dentro de los, del paquete como de emergencia de todo materno infantil o de una área de labor y parto, siempre debe haber un balón de Bakri. Incluso ya se ha demostrado que se puede hacer hechizo mediante una sonda y el uso de un condón, que eso se ayuda bastante en caso de no contar con en el medio.
Siguiente. Bueno, esas fueron las causas, o sea, tratamiento de las causas de una hipotonía o atonía uterina en un posparto. Pero digamos que estamos en una cesárea y esa paciente tenía factor de riesgo como un embarazo gemelar, un macrosómico, o que estuvo bajo un parto prolongado, un trabajo de parto prolongado. Entonces venimos y vemos que esa paciente, al momento de estar haciendo la histerografía del útero, no tiene tono. Entonces podemos hacer las diferentes suturas compresivas y la más común usada es la sutura de Pellinch. Siguiente. Pero vemos que, o sea, después de todos los manejos que ya hicimos, ya hicimos masaje uterino, ya le colocamos medicamentos, ya utilizamos el balón de Bacri, incluso en aquellas pacientes que están en cesárea se le hizo la sutura de compresiva Bellinch, pero aún así aquel útero continúa sin tono y vemos que el beneficio de la paciente es más importante que preservar su útero, entonces estas pacientes muchas veces terminan en histerectomía, que ya puede ser subtotal o total, dependiendo, dependiendo el grado de afectación de la misma. Siguiente. Ahora, como decía mi compañero Paul, no solo la causa de atonía uterina, que es la causa del 70% de las hemorragias postparto, sino que también tenemos la causa del tejido. ¿Qué es el tejido? Bueno, pues esta es la causa del 10%, ya sea por retención de restos ovulares. ¿Qué sucede? Pues muchas veces por una malformación o presencia de un óvulo, perdón, un lóbulo accesorio de la placenta, no nos fijamos y nos quedó restos. Además, lo que me ocurrió una vez a mí, yo no sé, en una atención de un parto, resulta que yo trato de hacer maniobra de Brown Andrew y la paciente tenía antecedentes de legrados uterinos por pérdida gestacional recurrente y no veo que la placenta no sale. Entonces, en ese momento, la paciente se llevó de manera inmediata a quirófano porque era una retención de restos placentarios por acretismo placentario. En el caso de que, ya hablando del trauma, que es la otra causa del 20%, como un parto precipitado, que puede provocar desgarros cervicales, de vagina o de periné, también al momento de realizar una episiotomía, que vemos que es una área, en algunas pacientes hay una área bien vascularizada a nivel del cuerpo perineal y por lo tanto tienden a sangrar mucho. Por ejemplo, cuando es un parto, cuando se le realiza la cesárea a la paciente, aquellas pacientes que tuvieron un trabajo de parto prolongado o que tuvieron una cesárea por occipito posterior persistente, en el cual el bebito ya está a nivel de la estación 0 o más 1, entonces, por lo general, el encajamiento ya está bien abajo, entonces se tienden a hacer maniobras para poder extraer el bebé y esto ocasiona desgarros uterinos en el momento de la cesárea, que puede incluso extenderse a nivel cervical. Y esa es otra causa de hemorragia de posparto. O también el antecedente, cuando, como decía Paul, en algún momento la paciente tuvo una cesárea, pero se le da el beneficio de tener un parto normal porque las causas de la cesárea anterior no predisponían a tener cesáreas para el resto de su vida, sino que por ejemplo, fue por un occipito posterior persistente, pero esa paciente se le dio el trabajo de parto y debido a eso presentó una ruptura uterina a nivel de la histerografia. O aquellas pacientes que por sobreestimulación, ya sea por el uso de oxitocina en el momento de la conducción del trabajo de parto, presentando una taquisistolia o en el mal alumbramiento de una placenta en el tercer periodo del trabajo de parto por una maniobra mal adecuada, tenemos una inversión uterina. Esto por lo general ocurre cuando son pacientes con multiparidad, placenta fúndica o una mala atracción del cordón. Y la otra causa de hemorragia postparto tenemos que es la trombina en un 1%. Esto es por anormalidades de la coagulación, que es muy común en pacientes con coagulopatías o alguna hepatopatía previa. Siguiente.
Como les mencionaba, una de las causas de hemorragia postparto es la ruptura uterina. Como la principal causa es la sobreestimulación o antecedente de una cirugía previa, como ser una cesárea. ¿Dónde va a ocurrir esta? Bueno, a nivel del segmento uterino inferior, que por lo general es muy común en pacientes con antecedentes de cesárea, por ejemplo, cuando tienen periodos intergenésicos cortos o antecedentes de al menos de 2 cesáreas previas y que llegan en un momento tardío a nuestra emergencia, podría ser la causa. Siguiente. Pues como les había mencionado, la causa más frecuente es la separación de la histerotomía por una cesárea previa. Ese es cuando hablamos de partos por cesáreas y en caso por partos normales, pues por una taquicistolia. Siguiente. También tenemos, bueno, las rupturas pueden clasificarse de manera traumáticas o espontánea. Muy común que después de un aborto haya retención de restos, que lo necesario para extraerlos es mediante un legrado uterino instrumentado, que muchas veces se puede complicar con una ruptura uterina al momento de usar la legra. O en el caso de partos instrumentados, que ya sabemos que es un útero que está exhausto, que se ha expuesto a varios uterotónicos y que por lo general, o sea, presentan traumas y presentan la ruptura o o en el uso, perdón, inadecuado de una maniobra que ya la conocemos todos, que es la maniobra de Christeller. En el caso de la ruptura espontánea, como ya habíamos hablado, una estimulación excesiva como por el uso inadecuado de oxitocina, que resulta que cuando venimos e ingresamos a una paciente a la hora y parte, le colocamos la oxitocina, pero nos descuidamos y se le pasó la dosis inadecuada de oxitocina, o sea, dosis máxima. Entonces empiezan con contracciones uterinas arriba de 5. Entonces es cuando nosotros decimos una taquicistolia y puede haber una ruptura uterina. La multiparidad, como ya habíamos mencionado, aumenta el 20 veces el riesgo, perdón, de hemorragia postparto o el antecedente de una cirugía previa. En aquellas pacientes con miomectomía también puede presentar un riesgo para ruptura uterina. O pacientes con malformaciones uterinas, como principalmente las malformaciones mullerianas, son una de las causas de ruptura espontánea. Siguiente. Como ya les había mencionado, afecta principalmente al segmento uterino inferior. Uno, porque es el área donde se realiza la mayoría de las cesáreas. Y dos, porque es el área donde no contamos, a medida que el útero va descendiendo, o sea, a nivel del fondo, a nivel del cuerpo, la mayor cantidad de músculo liso se encuentran ahí. Pero a nivel del segmento uterino ya la cantidad de músculo liso es menos y por lo tanto es más frecuentes las rupturas en este segmento. Siguiente. Ok, para seguir hablando de hemorragia postparto, mi compañero Cristian Irías va a continuar según la clasificación de la hemorragia por las pérdidas hemáticas que tiene la paciente. Buenas tardes tengan todos. Reciente de segundo año. Vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar más que todo acerca de la evaluación clínica que le vamos a dar al paciente. Es importante que atendiendo un parto seamos conscientes de que no todas las pacientes son iguales y como unas no pueden presentar mayor sangrado, otros por sus antecedentes o patologías de base pueden presentar sangrados abundantes. Lo importante a la hora de que un paciente presente o no estas características es saber cómo evaluarlo, saber reconocerlo primero y saber qué acciones tomar. Este cuadro que podemos observar es una clasificación en base a las pérdidas sanguíneas que ha presentado la paciente y cómo se van a manifestar a nivel clínico. Es decir, que clasificaremos el choque hipovolémico, quiere decir por pérdidas sanguíneas,
en clase 1, 2, 3 o 4, según sea el porcentaje de pérdida aproximado que tengan. El choque hipovolémico clase 1 es aquel en el cual una paciente puede presentar una pérdida sanguínea entre 500 a 1000 ml de sangre. Ya sea, esto está dirigido a lo que es un parto, ¿sí? De 500 a 1000. Se toma un aproximado de que un porcentaje de pérdida menor al 15% es lo que representa de 500 a 1000 ml de sangre. Cuando tiene una pérdida como esta, las pacientes no presentan alteración en sus signos vitales. Quiere decir que vamos a encontrar una paciente que luego de que tuvo su parto no va a presentar taquicardia. Quiere decir, su pulso, su frecuencia cardíaca va a estar dentro de parámetros normales. La presión arterial media, calculada como la sistólica más 2 veces la diastólica, y este resultado dividido entre 3 va a ser igual entre 80 a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Dentro de las siguientes pérdidas tenemos la clase 2. En la clase 2 empiezan a haber alteraciones, ¿sí? A nivel clínicos, cosas que son valorables en la paciente. Habrá una pérdida estimada entre 1000 y 1500 ml de sangre, quiere decir entre un 15 y un 30% de la pérdida del volumen sanguíneo total de la paciente. Antes de seguir, es importante que recuerden que no todas las pacientes tienen la misma contextura física. Quiere decir que usualmente en un promedio una persona normal tiene entre 5, 6 o dependiendo de su talla puede tener hasta 7 litros, 8 litros de sangre. Entonces, por eso es que al inicio de la presentación se habló de que cualquier pérdida sanguínea que le lograra generar cambios a nivel de los signos vitales de la paciente se tenía que tomar como un tipo de choque, ya que no es lo mismo que una persona que mide 1.45 pierda 1000 ml de sangre, a que una persona que mide 1.80 pierda 1000 ml de sangre. Tal vez la persona que tiene una contextura física mayor no vaya a presentar alteraciones hemodinámicas, no haya taquicardia, hipotensión, pero para una persona que presente una talla menor, sí va a generarlo. Entonces, por eso es que la literatura cambió eso y dejó de que fuese tan estricto en base a la pérdida sanguínea, ¿sí? Entonces, son el tipo de cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que estemos valorando una paciente. No todas son iguales. Entonces, en base a esto, cualquier alteración hemodinámica, y según se encuentren esas alteraciones hemodinámicas, tal vez ustedes hicieron un estimado de una pérdida solo de 500 ml o 400 ml, pero encuentran a una paciente que está taquicárdica, que es hipotensa. Entonces, en estos casos, ustedes deben de categorizarla como un choque, ¿sí? Porque para esta paciente, la pérdida que tuvo fue lo suficiente para que hubieran cambios hemodinámicos en ella, ¿sí? Entonces, dentro de las características clínicas que evaluamos está la frecuencia cardíaca. Cuando valoramos a una paciente que se encuentra con una frecuencia cardíaca que va arriba de los 120, ¿sí? Entonces la clasificamos como una clase 2. Si, como pueden ver, tal vez el cuadro no lo recuerden exactamente como eso, no recuerden exactamente todos los valores, pero tienen que tener un punto medio de partida del cual deben tomar, ya sean las alteraciones en la presión arterial, ya sea la frecuencia cardíaca. Y muy importante también, como pueden ver en la clase 2, hay una característica que menciona ansiedad. Las alteraciones en el sensorio se define como esas alteraciones que presentan la paciente, que al presentarse la pérdida sanguínea pueden estar ansiosas. Ese es el primer estadio de la pérdida, ¿sí? Después, esta ansiedad se convierte en confusión y después se convierte en letargia, ¿sí? Mediante va avanzando la paciente y la pérdida sanguínea está en aumento, se va a ir deteriorando neurológicamente, ¿sí? Por eso a veces pacientes que tenemos, o parte que las tenemos todavía en la camilla de exploración, pueden ver cómo ellas se van deteriorando lentamente. Esto quiere decir que ellas han perdido o han estado perdiendo constantemente sangre. Entonces son una de las cosas que no pueden dejar pasar por alto, ¿no? A veces no simplemente es el hecho de decir, no, está cansada la señora, o no, es que ha estado mucho tiempo en labor y parto.
pero neurológicamente las pacientes, por muy cansadas que puedan estar, tienen que estar reactivas, ¿sí? Cuando una paciente se empieza a poner confusa o letárgica, es un signo de alarma. No se puede dejar de valorar este tipo de comportamientos en la paciente. No solo va a ser la taquicardia, no solo va a ser la hipotensión, ¿sí? Más importante es que cuando pasamos a la clase 3, donde hay una pérdida estimada de 1.500 hasta 2.000, debemos de pensar ya que este es un choque grave, ¿sí? En el cual valoramos desde el inicio de líquidos expansores de volumen para intentar mejorar. Es importante que las pacientes que nosotros diagnostiquemos como un choque hipovolémico, coloquemos una sonda Holly para medición de diuresis. ¿Por qué? En las pérdidas sanguíneas que se presentan, y más en estas pérdidas sanguíneas importantes, 1.500, 1.000, 2.000, según sea la contextura de la paciente, hay que relacionarlos. Recuerden que la perfusión del cuerpo como un método para tratar de evitar la pérdida sanguínea, los pacientes hacen constricción a nivel renal. Eso quiere decir que tratan de dirigir la poca sangre o la sangre que está todavía circulando en torrente sanguíneo hacia los órganos de choque del cuerpo, ¿sí? Corazón y cerebro, para tratar de mantenerlos perfundidos de la mejor manera. Entonces lo que pasa es que empieza a haber lesión renal en los pacientes, ¿sí? Lo cual se manifiesta con una disminución en la producción de la orina. Entonces, el cálculo de la diuresis en una paciente, luego que fue categorizada como un choque, es importante porque es un punto de partida para valorar este choque que tan grave fue, valorando la diuresis que presente el paciente. Luego tenemos la última clase, que es la clase 4, una pérdida de 2.000 a 3.000 ml aproximadamente, casi el 50% del volumen circulante total sanguíneo. Estas pacientes, como pueden ver, están letárgicas, están anúricas, presentan una frecuencia cardíaca mayor de 140 y la presión arterial media se encuentra entre 50 a 70 aproximadamente. Una paciente que ustedes encuentren en este estado tiene un criterio directo de transfusión sanguínea. Lo que pasa a veces es que tal vez en los sitios o lugares, o sea, si ustedes están en un hospital no habrá mayor problema, si están en una clínica materno-infantil tal vez puedan tener, que no tienen hemoderivados a la mano, ¿sí? Y poner expansores de volumen, ya sea lactatos, ya sea llamado Harman también, incluso solución salina, que no es la más recomendada, pero se puede utilizar. Los expansores de volumen o la cantidad de líquido que ustedes puedan pasar a la paciente, sí pueden mejorar la presión arterial porque son volumen a través de capilares. Obviamente los va a expandir y el volumen va a aumentar. El problema es que los expansores de volumen no tienen la capacidad de perfundir con oxígeno los tejidos, ¿sí? Cosa que sí tiene la sangre. Los expansores de volumen no contienen glóbulos rojos. Entonces, quiere decir que aunque ustedes hayan recuperado a una paciente, que usted en teoría ya no esté hipotensa, por ejemplo, ¿sí? Que ustedes le toman la presión y puede estar normal, pero obviamente el volumen que le metieron corrigió la pérdida de volumen, pero en ningún momento va a sustituir la capacidad sanguínea para hacer el transporte de oxígeno. Entonces son el tipo de cosas que tienen que tener en mente cuando tengan una paciente que se esté empezando a complicar. Si ustedes ven que tienen una clase 1 y que estaba progresando a clase 2 y ustedes no pueden detener un sangrado o que persiste un sangrado en sábanas, entonces deben de empezar a tomar decisiones. Es importante tener el conocimiento para reconocerlo, para tratarlo, pero también debe ser importante que sepamos cuáles son nuestras limitaciones y entender que si una paciente se sigue deteriorando, yo debo de buscar ayuda y un personal más calificado para ayudar a la paciente, ¿sí? Bien, las estimaciones de pérdidas sanguíneas. Como comentaban al inicio, usualmente las estimaciones de pérdidas sanguíneas durante un parto son subjetivas, ¿sí? Porque son dependiendo del ojo de la persona que estuvo ahí atendiendo el parto.
Usualmente las pérdidas no son objetivas a menos que durante todo el periodo estemos utilizando, como mencionaron antes, apósitos, gasas o que se pueda evidenciar el sangrado sobre el suelo. Esta es una tabla en la cual, en base al tipo de gasas o compresas utilizadas para detener los sangrados, se van saturando. Entonces, cualquier gasa de 10 por 10 centímetros que se sature, le da a usted un estimado de que esa gasa saturada de 10 por 10 tiene aproximadamente 60 ml de sangre en ella, saturada a su complejidad. Y así mismo va aumentando si estamos utilizando compresas según el tamaño de las cuales sean las compresas. Es importante que si las vamos a utilizar, las saturemos en su totalidad, ya que esto nos va a servir a posteriori para poder sacar un estimado más real de la pérdida sanguínea que ha presentado la paciente. No se tienen siempre a la mano compresas de 18 por 18, por ejemplo. ¿Sí? No en todos los establecimientos hay. Pero en la mayoría de establecimientos tenemos gasas, ya sea de 6 por 3, de 10 por 10, o compresas de 30 por 30 o de quemados. Entonces, este tipo de gasas o compresas son las que deberíamos de utilizar para cada parto y de esta manera valorar y hacer un estimado objetivo de la pérdida sanguínea. Si no tenemos en ese momento, o el lugar a donde se atendió el parto, por ejemplo, a veces son partos extrahospitalarios, y solo llegan tal vez a la clínica cuando ya ha terminado todo, pero la señora persiste con sangrado. Entonces, ¿qué ocurre? Otra manera de hacer una medición más objetiva de la pérdida sanguínea es observar la cantidad de sangre derramada que se puede encontrar en el suelo. Ya sea que ustedes encuentren a la paciente en ese lugar o alguien haya podido evidenciar. Obviamente no es específico porque es observador dependiente, pero 50 centímetros aproximadamente de diámetro, un charco de sangre, por así decirlo, de 50 centímetros en el suelo, equivale a una pérdida aproximada de 500 ml de sangre. Asimismo, si son 75 centímetros, será equivalente a 1000 de pérdida, o con 100 centímetros será equivalente a 1500. Entonces, a veces es complicado poder decir cómo son exactamente la cantidad de centímetros que tenemos derramadas en el suelo, ¿sí? Pero hay ciertos lugares que las baldosas o los suelos tienen sus tamaños estandarizados, entonces ya uno sabe, ok, 3, 4 baldosas equivale a 75 centímetros, 80 centímetros, 100 centímetros, y uno realiza un cálculo más o menos para hacerse una idea. Esto en los lugares o en algún momento que ustedes les tocara ver algo así, entonces podrán hacer ustedes al menos un estimado de la pérdida sanguínea que presentó la paciente. Bien, luego de identificarlo, es importante saber de qué manera actuar. ¿Sí? Muchos habrán escuchado ya acerca de la hora dorada. La hora dorada es la hora que tenemos luego de que se ha realizado el nacimiento, ¿sí? Entonces, este tiempo se da para que se apliquen todas las intervenciones de manera secuencial para intentar resolver una hemorragia postparto. E inicia luego del nacimiento durante la extracción de la placenta, ya que, como podemos recordar, mientras se está realizando la extracción placentaria, uno de los signos de la extracción o del desprendimiento placentario que se da es el borbotón de sangre, en el cual se libera una cantidad importante de sangre cuando estamos haciendo el alumbramiento. Entonces, desde ahí empezamos a tomar en cuenta las pérdidas sanguíneas estimadas de las pacientes. Lo más importante, cuando ustedes hayan identificado una hemorragia, es que deben de pedir ayuda. Lo que está descrito para realizar el manejo de una hemorragia es que se haga en equipo. No es trabajo de una sola persona. Recordemos que eso es para el beneficio de la paciente. Entonces se debe de pedir ayuda. Luego
se debe evaluar el estado general de la paciente. Esta es la manera del primer cuadro que observamos, en el cual ustedes pueden, luego de evaluar, tomar signos a la paciente, hacer una evaluación clínica rápida para poder decir en qué estado se encuentra la paciente, qué grado de choque es el que tiene. Es importante en cualquier tipo de choque que siempre se encuentren dos vías permeables de acceso venoso periférico, ¿sí? Ya sea que la paciente no amerite una doble vía en el momento, ustedes no pueden esperar a que una paciente se complique para solicitar una segunda vía. ¿Por qué? Porque el estado de hipoperfusión va en aumento. Esto quiere decir que mediante la pérdida sanguínea siga estando presente, se va a empezar a realizar como método de respuesta del cuerpo una vasoconstricción periférica, ¿sí? Para tratar de llevar menor cantidad de sangre a los lugares donde menos se necesita y poder concentrarla en los lugares donde sí se necesita. Esto quiere decir que va a ser mucho más complicado encontrar un acceso venoso en una paciente que ya está en un choque estadio 3 a una paciente que está en un choque estadio 1, ¿sí? Entonces, la moraleja de todo esto es no confiarse, ya que digamos que no podamos detener el progreso del choque y de un 1 pase a un 3. Ustedes ya tendrán una vía disponible para entonces que pueda ser útil, sin mencionar que por el estado que puede llegar a tener la paciente de ansiedad o de confusión, se puede alterar y puede perder el acceso venoso que ya tenía. Y en ese caso usted va a quedar sin acceso venoso. Como primera opción, siempre es la transfusión de cristaloides isotónicos, ya sea de solución salina, la catorringia, y se les pasan bolos de carga a las pacientes. No es simplemente poner los líquidos y a que le pasen los 1000, no. Se va valorando a la paciente y se pasa en bolos, se pasan bolos de 250 a 500 ml, se pasan en 10, 20 minutos, y se va valorando la necesidad de colocar más líquidos de ser necesario. También tenemos que recordar que no podemos llenar a las pacientes con soluciones de una manera indiscriminada, ¿sí? Porque eventualmente ese volumen, que solamente será volumen, puede llegar a tercer espacio, ¿sí? Y puede generar en las pacientes, ya sea un edema agudo del pulmón, ascitis o acúmulo de líquidos en otros sitios del cuerpo. Y eso simplemente va a agravar la condición de la paciente. Entonces, recordemos pasar los líquidos en bolo y no simplemente colocarlos a chorro. La evaluación rápida consiste en, primero, observar la paciente, ¿sí? Vemos, solo observando a la paciente, podemos decir, por ejemplo, que se ve más pálida de como la vimos al inicio antes de que se diera el parto. Vemos cómo puede actuar o cómo puede comportarse en el caso de que presente ansiedad. Recuerden, la alteración en el sensorio es una de las principales manifestaciones, una de las iniciales, luego de las pérdidas sanguíneas. Podemos ver si la paciente está sudorosa y podemos también notar si hay una alteración en la frecuencia respiratoria. No hay, sin necesidad tal vez de contarla, ustedes pueden verle y decir, ok, esta paciente está respirando más rápido de como lo estaba haciendo hace 10 minutos. Luego tenemos lo que es más objetivo, que es la toma de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y mucho más específico aún, la diuresis de la paciente. Entonces, dentro de la evaluación principal que deben hacer es esto, la observación. Ustedes recuerden que lo más importante es reconocer el choque para luego poder tratarlo. Si ustedes no lo pueden reconocer, no van a saber del tipo de complicaciones que va a tener una paciente. Entonces, la identificación del mismo es lo más importante, porque incluso aunque usted no sea la persona que va a dar el manejo de la paciente, si usted lo reconoce, usted puede avisar a alguien que sí puede dar un manejo y de esa manera evitar complicaciones para las pacientes. Por eso, lo primero que debe hacer usted es pedir ayuda.
Es importante que una vez que categorizamos como un choque, todo el personal que esté disponible se acerque a la paciente, ¿sí? Del más calificado, el más calificado es el primero que tiene que estar, ¿sí? Luego se tienen que ir acoplando cada quien a sus habilidades, a sus capacidades, para poder aportar para el manejo del paciente. Entonces se debe de movilizar todo el personal. Cuando tenemos una hemorragia obstétrica, es una emergencia, es un código rojo, ¿sí? Es una posible muerte materna. Entonces, no hay que menospreciar ningún tipo de choque, porque lo que puede ser leve se puede convertir en algo grave. Es importante que en cuanto estemos todo el personal ahí, monitoricemos los signos vitales de la paciente, la coloquemos de costado, hay que mantenerla abrigada. Algo importante que no se mencionó es la hipotermia. La paciente con pérdida sanguínea obviamente disminuye la temperatura corporal, ¿sí? Y esto favorece a que se presente vasoconstricción periférica, lo que favorece a que haya disminución en la presión arterial. Entonces, mantener abrigada a la paciente es algo que usualmente no realizamos, pero que es importante de tomar en cuenta. Favorecer la perfusión sanguínea con la posición de Trendelenburg, elevando las piernas para favorecer el retorno sanguíneo, ¿sí? Canalizar 2 vías periféricas, como ya lo habíamos dicho, y tomar todas las muestras de laboratorio que sean necesarias en ese momento. Es importante realizar, si no estamos en un lugar donde podemos mandar un fibrinógeno, realizar la prueba de la formación de coágulos. Y en todo caso de que la paciente, ustedes la encuentren y esté en un choque grado 4, ¿sí? Y que no sea posible realizar una canalización de vía periférica como usualmente se realiza, nos veremos en la obligación de realizar una venodisección. Esto quiere decir que vamos a hacer una pequeña incisión sobre piel para buscar una de las venas periféricas que se encuentren visibles, y al localizar esa vena periférica lograremos colocar un catéter directamente sobre la vena, viendo la vena. Pero esto debe ser realizado por alguien que esté capacitado para realizarlo. Bien, como había mencionado al inicio, la prueba del coágulo es una prueba fácil para realizar, porque si recordamos, las causas de hemorragia obstétrica que pueden presentarse son en base al tono, al tejido, al trauma y a la trombina. Las alteraciones de la coagulación. Entonces, si ya nosotros hemos descartado todas las otras tres, si el útero está con tono, si no hay presencia de restos placentarios en útero, si no hay presencia de desgarros o laceraciones, ya sean a nivel vaginal o a nivel cervical, que estén presentando el sangrado, entonces nos quedaría la trombina. Entonces, esta prueba del coágulo es una prueba fácil para decir si hay un problema de coagulación en la paciente. Se toma un tubo de ensayo en el cual no contenga anticoagulante, y luego de llenar 2 ml con la sangre que se extrajo, se mantiene en el puño cerrado, ¿sí? Cada 4 minutos, por 4 minutos se mantiene ahí en la mano y se visualiza si se ha formado coágulo 1. Entonces, inclinando el tubo de un lado a otro para ver si se formó coágulo. Si luego de los 7 minutos no hay presencia de formación de coágulos sanguíneos, quiere decir que esta paciente presenta una coagulopatía por deficiencia de trombina en la mayoría de los casos, y necesita un manejo más especializado todavía. Cuando tenemos monitorizada a la paciente, en teoría ya pudimos valorarla, hicimos todos los exámenes, la tenemos en vigilancia y le estamos dando el manejo ya. Pues ya se salió de la crisis principal. Entonces se inician los cristaloides, se le pone un litro a 15-20 minutos, se repone la pérdida sanguínea con hemoderivados, glóbulos rojos empacados, ¿sí? Se miden ingestas y excretas cada hora para valorar cómo va la expansión volumétrica de la paciente, y se continúa el monitoreo de signos vitales hasta que se encuentren dentro de parámetros normales.
se determinará la causa del shock y en base a eso se da el tratamiento. Si simplemente se dio por una pérdida sanguínea que fue por trao, por tono, y se recuperó el tono, pues ok, se recuperó el tono, descartamos el resto y mantenemos en vigilancia hasta que la paciente llegue a valores dentro de sus signos vitales, sus signos clínicos dentro de lo normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, cuando empieza a haber mejoría, el pulso se estabiliza, dejan de estar taquicárdicas, se empieza a evidenciar el aumento de la presión arterial, hay mejoría en la diuresis y el estado del sensorio mejora. Deja de estar letárgica, deja de estar confusa o ansiosa y usted puede tener una conversación con la paciente. Creo que con esto hemos concluido. No sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta o comentario, algo que no haya quedado claro acerca de las intervenciones que se pueden realizar, el manejo o la evaluación inicial de las pacientes. Como ahora, gracias a él, se promociona que han salido $149 todo el cliente de Barcelona hacia los estados. A mí me decías las principales causas de muerte. Las principales causas de muerte, me parece que o sea, felicitarlos por la presentación. Les faltó mencionar algo muy importante, que no sé, que ustedes me comenten si tienen allá en sus centros de salud, en sus CIS, en sus clínicas materno-fetales, por ejemplo, los trajes antichoque, que fue uno de los puntos que no se mencionaron aquí en la charla, que es parte del manejo cuando ustedes refieren o remiten a la paciente para un hospital de mayor nivel. Entonces, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia, por ejemplo, de los médicos que están con traje antichoque, si lo han usado, si lo tienen. Debemos recordar que la Secretaría de Salud, lo que decía la vez pasada en la charla anterior, que nos promete muchas cosas o en papel hay muchas cosas escritas, las normas están bien, pero en realidad a veces tenemos muy pocos insumos en el hospital. Entonces, me imagino que ustedes mucho menos en los centros de salud. Entonces, no hay trajes antichoques en los lugares donde ustedes están. En realidad el traje antichoque es un traje, bueno, podríamos decir plástico, caucho, no sé qué material seríamos para explicarlo. Entonces que usted lo va aplicando y tiene numeraciones, va con un número y usted lo va uniendo de esta forma de conservar la poca sangre que hay, o sea, para que tenga irrigación a los órganos de shock, o sea, a los órganos centrales, hablamos de riñón, hablamos de hígado, entonces para que la paciente, entonces hay una presión a nivel de las extremidades. Entonces es bien importante porque si lo tenemos, hacer uso de él, o sea, el uso adecuado, ¿cuándo lo vamos a quitar? Explicaban los doctores del balón de Bacri que es algo que podemos utilizar, se podría, normalmente no tenemos ni en el hospital, muy raras veces hay, hacemos unos hechizos que se hacen con sondafola y con preservativo. Entonces son cosas que ahora con el internet podemos ver un video en YouTube, cómo se hace y favorecer a la paciente, sobre todo si pensamos que no le podemos dar un manejo inmediato, yo sé que están ahí solos. Entonces, tal vez tenemos el hecho de canalizar las 2 vías, son cosas que sí tal vez podemos hacer como decía el doctor, pedir ayuda, canalizar 2 vías, el ver si tenemos oxitocina, si no hay una contraindicación, poder aplicarla. Entonces, y ver valorando. Muchas veces no subestimemos porque pensamos lo que decía el doctor, no contamos la casa, me parece que no es hemorragia posparto. Entonces, yo siempre les digo, es preferible que pensemos que fue una hemorragia posparto y le demos manejo como hemorragia posparto, o sea, que no era y si le tratamos como tal, a que sí es y que la paciente ya después va a llegar a un choque de grado 4 que va a ser muy difícil recuperarla. Pues entonces es preferible esto, que pensemos que si es hemorragia, le demos el manejo de hemorragia. Yo sé que hablamos de violencia obstétrica, pero canalizarle 2 vías, por ejemplo, le puede favorecer más
a que no lo hagamos en ese momento y que pensemos, no, ese grado es poquito, o que nos conformemos pues y decir, no, es bien chiquito, es bien poquito, entonces y que después la paciente se vaya a descompensar, que llegue a un grado 3 o un grado 4 del choque, como lo explicaba el doctor Irías. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hoy no hay preguntas, licenciada Reina. Bueno, excelente. Soy el doctor Portillo. Me parece magnífico esa exposición del día de hoy. Y salvar vidas. Con eso que nos acaban de explicar, van a salvar vidas. Así que les felicito y pues hay que seguir adelante. Los compañeros y compañeras que están fuera de acá de la ciudad, para que estén atentas y atentos a este tipo de presentaciones que son excelentes para salvar vidas. Les felicito al departamento de ginecobstetricia del hospital y al posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esa ardua labor y ese ofrecimiento excelente, porque no a cualquiera ni no cualquiera nos brinda ese excelente apoyo. Así que les felicito, muchas gracias, y a los compañeros y compañeras que tengan dudas allá en el interior del país, que las digan, aprovechen este momento que están las personas indicadas para que nos expliquen y nos ayuden a resolver un problema que tengamos en nuestras zonas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pueden habilitar su micrófono y realizar la consulta o por vía chat en caso de haber consultas para que puedan ser abordadas, para después ir cerrando la sesión. Y de las interconsultas. Sí, creo. Muy bien, en parte de los comentarios que han comentado, felicidades a los tres expositores, excelente exposición, excelente tema, gracias. Bueno, en aras del tiempo, vamos a ir dando cierre a la capacitación del día de hoy. Reiterando las palabras del doctor Ronnie, agradecerles por su acompañamiento y la excelente explicación que han realizado. Recordarles que nos volveremos a ver el siguiente jueves a las 2 de la tarde en la tercera sesión para continuar con el tema, que es un tema bastante fundamental y que por la extensión que tiene del mismo y para que pueda ser abordado adecuadamente, se ha dividido en estas 3 sesiones. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias. Luego les estaríamos compartiendo el video, la grabación de la capacitación del día de hoy para que puedan realizar revisión y retroalimentación del mismo. Cualquier consulta, también recordarles que está el servicio activo de ginecología en la plataforma para que puedan también realizar sus consultas, que pueda ser para poder confirmar diagnósticos, sospechas, revisión de estudios y demás que puedan apoyarles. Agradecerles y damos por cerrada la sesión.